Es un privilegio estar aquí. Good morning, everybody. It's nice to see you today. Así que son las pocas palabras que uno puede aprender allí en inglés. Pero bueno, gracias a Dios, hace 20 meses viajamos hacia la ciudad de Sevierville, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Si dividen Estados Unidos a la mitad, Tennessee es justo un primer estado del lado del este que da hacia abajo, hacia el sur. Y allí estamos sirviendo en la iglesia, la First Baptist Church of Sevierville, que es la iglesia americana. Esa iglesia tiene un ministerio hispano que comenzó hace 20 años, allí con predicar el evangelio, ganando a las familias hispanas. Y hoy hay una iglesia que funciona allí bajo la supervisión de la iglesia americana. Y en este momento hay una asistencia promedio de 100, 105 personas por domingo. Es interesante porque la iglesia hispana está compuesta por una variedad de comunidades. Allí hay en su mayoría personas de Honduras, hondureños, venezolanos, guatemaltecos, costarricenses, colombianos, ecuatorianos, poquitos argentinos, panameños, dominicanos, así que no me quiero olvidar de ninguno, pero todo eso, imagínense que todos hablamos español, pero cada español es diferente, ¿no? Y nosotros los argentinos tenemos una forma de hablar que tenemos que tener cuidado. Muchas de nuestras palabras no se entienden, ¿no? Entonces uno a veces ha predicado muchas veces allí y yo miraba a la iglesia, ¿no? Y cuando veía las caras de algunos que estaban como, ¿qué dijo? No entendieron, ¿no? Aplicar la palabra. Y al mismo tiempo hay palabras que ellos usan que con mi esposa al principio decíamos, no se puede decir eso, ¿no? Claro, para ellos es normal, para nosotros no. Pero bueno, nada, aprendimos en este tiempo un poquito de esa cultura y al mismo tiempo participando en el servicio de la iglesia americana allí en inglés. Es una iglesia enorme con más de 3.000, 4.000 miembros, 3 servicios a la mañana en inglés, 8 de la mañana, 9:30 y 11 de la mañana. Realmente una bendición. El mensaje que voy a predicar hoy, una parte de este mensaje es el que ha predicado el senior pastor de la iglesia americana, un mensaje precioso. Ellos predican expositivamente y el pastor toma durante meses un libro de la Biblia y va predicando todo ese libro y realmente es hermoso poder aprender. Ahora dicen, ¿cómo entendés lo que predica en inglés? Bueno, una parte tratamos de escuchar y otra parte el traductor del teléfono, ¿no? Que eso nos ayuda muchísimo y realmente hoy hay traductores que son muy, muy ágiles y podemos ser bendecidos con eso de la predicación. Así que un placer. 20 meses sin estar en Argentina. Cuando me fui, el billete más grande que existía aquí era el de 1.000 pesos. Increíble, ¿no? Cuando llegamos y veníamos del aeropuerto, íbamos hablando con nuestros hijos, porque ahora también tengo que hacer lo genérico, ¿no? Ya tenemos 2 varones que se agregaron como hijos en la familia, y hablábamos, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto sale esto? ¿Cuánto sale lo otro? Y me hablaban de ceros y ceros y ceros, y yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, era una cosa que no podía creer. Un alfajor vale 2.000 pesos. Cuando yo me fui valía 60, ¿no? Algo increíble. Pero gracias a Dios ahora está un poco más estable, ¿no? Y eso es bueno. Cuando me fui tenía que multiplicar de pesos a dólares, ahora tengo que multiplicar al revés, de dólares a pesos ahora al revés, ¿no? Tengo que pensar en dólares para más o menos tener una idea. Así que bueno, espero adaptarme en estas 3 semanas que voy a estar aquí para poder entender. Igual no tengo un peso, ¿no? O sea, así que no se preocupen. En ese sentido, voy a usar los pesos de mis hijos, ¿no? Así que bueno, en algún momento vamos a cambiar, ¿no? Algunos pesos, pero interesante. Bueno, la verdad que gracias a la iglesia, al pastor Adrián, por darme el privilegio de compartir con ustedes. Siempre es un honor poder estar aquí para ser usado por Dios para comunicar la palabra. Y queremos que Dios sea el que hable, no nosotros, ¿no? Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Así que le pido que me acompañen en oración. Amado Padre, gracias por el privilegio enorme que tú nos das de ser tus hijos, de estar aquí, disfrutando, Señor, de este tiempo a través de la adoración, con las canciones, con la ofrenda. Y pedimos que nuestro corazón ahora pueda dejar a un lado las preocupaciones que cada día nos agobian y que
podamos disponer nuestras mentes y corazones para que nos hables a través de tu palabra. Utilízame como siervo, Señor, para que seas tú el que comunique las verdades que hoy quieres que aprendamos. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 2, hermoso pasaje que vamos a tratar de estudiar un poquito esta mañana. Y realmente es hermoso poder pensar en los evangelios porque los evangelios nos describen a Jesús, ¿no? Y cada evangelio tiene una forma diferente de expresar a Jesús. Y la idea que hoy quiero que comuniquemos es que un momento con Jesús lo cambia todo. Un momento con Jesús lo cambia todo. Y cuando miramos en los evangelios podemos observar que cada evangelio inspirado por Dios, con cada uno de los autores, tiene una visión diferente acerca de lo que es la vida de Jesús. Es como mirar un cuadro desde diferentes formas. Y podemos, para resumir, hay otras maneras de resumirlo, pero podemos pensar que cuando miramos en los evangelios, en Mateo oímos al Señor Jesús enseñando. Allí hay muchos sermones de Jesús acerca de lo que Él quería comunicar. En Lucas, como el Hijo del Hombre, podemos conocer a Jesús a través de lo que Él iba haciendo en la comunidad. En Juan aprendemos acerca de su naturaleza divina. La palabra Dios es la que sobresale en el Evangelio de Juan. Pero en Marcos podemos ver actuar a Jesús. Cuando comenzamos a leer el libro de Marcos no hay genealogías, no nos dice quién era Jesús, de dónde vino, como Mateo, como en Lucas, cómo nació. Ya Marcos comienza a escribir acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Marcos fue escrito por Juan Marcos, que escribió a través de lo que Pedro le iba contando acerca de Jesús. Por eso toda la acción se ve en este evangelio. Jesús está todo el día haciendo. Y podemos ver aquí que a través de lo que Jesús hizo, la gente iba a aprender quién era realmente Él. Aquí vamos a encontrar a Jesús en Capernaum, en este libro de Marcos, en muchas oportunidades. Jesús nació en Belén y creció y su infancia la pasó en Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret aparece muchas veces. Pero cuando comenzó su ministerio, ya lo vemos establecido allí en Capernaum. Al ser rechazado en su ciudad natal, cuando él dijo no hay profeta en su propia tierra, estableció la ciudad de Capernaum, una ciudad que tenía una sinagoga muy importante y aparentemente un centro comercial importante en esa época, y él estableció así la sede de sus actividades. No lo busque, pero Mateo dice que cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret se estableció en Capernaum, que está justo al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Y allí aparentemente él estableció su casa. Un pasaje de otro evangelio, Marcos dice, y habiendo entrado de nuevo en Capernaum, se oyó que estaba en casa. Y llegaron a Capernaum, otro versículo de Marcos, y dice, estando ya en la casa, le preguntaba qué discutían en el camino. Así que encontramos aquí en Capernaum que Jesús tenía su casa, ¿no? Y la escena que hoy vamos a estudiar de Marcos 2 posiblemente haya sucedido en la casa de Jesús. También Pedro tenía su casa en Capernaum, y allí fue donde el Señor hizo el milagro por el cual Pedro lo negó, que fue sanar a la suegra, ¿no? Ese día allí Jesús entró a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma y Jesús la sanó, y por eso dicen que después lo negó al final de la vida, ¿no? O sea, fue una consecuencia, no es así, eso es una mentira, ¿no? Pero entonces vemos que el ministerio de Jesús comenzó allí en esa ciudad. Y encontramos entonces en capítulo 2 de Marcos, y vamos a leer el pasaje que ya leyó el pastor Adrián al comenzar el servicio. Dice, cuando entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo de encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Solo Dios. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan
estas cosas en sus corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Y la verdad que esta historia quizás la hemos leído muchísimas veces. Y quiero que en esta mañana pensemos en dos aspectos de lo que sucedió aquí, en la casa de Capernaum. El primer aspecto que quiero que veamos es lo que Jesús hizo, su intervención y cómo cambia la vida de las personas. Y en segundo lugar, enfocarnos en los diferentes grupos de personas que estaban allí, en este lugar que Jesús hizo. Entonces lo primero que quiero que veamos son 3 milagros que Jesús realizó aquí. Estaban allí en la casa, dice que no había lugar, que todo el mundo estaba adentro, había multitud de gente y los escribas y Jesús enseñando, y de golpe alguien aparece. Una persona que tiene una necesidad física, una enfermedad, un paralítico. Y cuando es traído a Jesús, después vamos a ver lo que hicieron, la manera en que lo presentaron a Jesús. Jesús el primer milagro que hace es perdonar los pecados de este hombre. En versículo 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora pensemos, el paralítico no fue allí a ver a Jesús para que sus pecados sean perdonados. Él fue a ver a Jesús porque seguramente escuchó que este hombre estaba dando sanidad a muchas personas que tenían diferentes necesidades. Y fue allí para que Jesús pudiera sanar su parálisis. Pero cuando llega frente a Jesús, después de abrir una abertura del techo y ser bajado, Jesús lo primero que le dice no es, bueno, levántate y anda. Lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Él no esperaba ese milagro. Y Jesús le ofrece lo que iba a satisfacer su verdadera y más importante necesidad. Es triste pensar que nosotros hoy en día en el cristianismo hemos regularizado o hemos tomado de una manera tan normal lo que significa la salvación, que ya le hemos quitado el valor tremendo de lo que ha significado que Cristo te salve. Hemos quizás hoy ya hecho de nuestra vida, bueno, yo soy cristiano, hace 5 años, hace 2 semanas, hace 4 meses, hace 20 años acepté a Cristo y bueno, Dios me salvó. Y nos hemos olvidado que éramos pecadores condenados al infierno eterno. Que estábamos destinados como hijos de ira a pasar la eternidad sin Dios. Y que no había nada humanamente que pudiéramos hacer para cambiar esa situación. Y solo la intervención de Dios a través del milagro de la salvación, del perdón de los pecados, nos pudo rescatar de esa situación. Pero ¿cuánto valor le damos hoy en día a ese milagro en nuestras vidas? Me encanta ver el entusiasmo y el gozo que produce en la iglesia el hecho de haber observado a 5 varones bautizarse, dando el paso de obediencia y manifestando públicamente que Cristo los salvó. Pero qué lindo es no olvidar ninguna mañana cuando nos despertamos de decirle a Dios, gracias por el milagro de haberme salvado. Porque es un milagro, porque ningún hombre puede hacer nada para que eso sea diferente. Solo la intervención de Dios en nuestras vidas produjo ese milagro. Y quizás estás aquí en esta mañana y si aún Dios no ha hecho ese milagro en tu vida, Él quiere hacerlo hoy, en tu corazón. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y pero pastor, ¿cómo estamos muertos si estoy respirando? Sí, estamos muertos espiritualmente. Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron, están separados o destituidos de Dios por toda la eternidad. Romanos capítulo 6 dice que la paga que merece ese pecado que el hombre tiene delante de Dios es la muerte. Y si allí terminaba la historia,
de lo que la Biblia enseña, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo. Porque si no hay nada que podamos hacer, entonces todos vamos al infierno. Pero otro pasaje de Romanos 5 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y allí está el milagro. Allí está el milagro de que Dios, viendo la imposibilidad de nosotros como hombres pecadores, pudiéramos hacer algo, Él hizo todo por nosotros, enviando a Jesús a la cruz. Y allí en la cruz, Jesús sufrió por todo lo que físicamente padeció, pero Él sufrió más cuando el Padre cargó sobre Él el pecado que vos y yo debíamos pagar. Cuando Él tuvo que clamar allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el punto de perder toda su sangre preciosa en esa cruz y morir. Y sabes, hay una parte aún tan importante como su muerte, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y la única tumba en toda la humanidad que hoy está vacía es la de Jesús. Todos nosotros algún día tendremos que enfrentar la muerte y seguramente algunos seremos enterrados, otros nos pondrán en nicho, a otros nos embalsamarán como a José, ¿no? Y lo que hacían en Egipto, a otros los cremarán, a otros, no sé, algunos se hundirán en el crucero de placer en el Caribe, donde Dios decida, ¿no? Pero nuestros cuerpos van a quedar allí, o las cenizas o los huesitos, y allí quedarán hasta el día que Dios nos resucite para estar con Él para siempre. Pero Jesús resucitó y entonces significa que Él puede darte esa vida nueva que necesitas. Y seguramente conocemos este mensaje, pero si estás aquí, aún Cristo no es tu Salvador, quiero decirte que hoy quiere hacer este milagro en tu vida. Él quiere darte ese regalo precioso que le dio a este paralítico, el perdón de los pecados. Adrián no puede hacerlo, yo no puedo hacerlo. Ninguno en esta iglesia ni en otra iglesia puede darte eso. Solo Dios puede darte el perdón de los pecados. Y aquí Jesús entró, al encontrar a este paralítico, hizo este primer milagro y le ofreció o le dio el perdón de sus pecados. El segundo milagro que Jesús hizo aquí es que Él leyó la mente de los escribas. Versículo 8 dice, al instante Jesús, conociendo su espíritu, en que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Ahora, presten atención que el pasaje no dice que los escribas, que eran personas que conocían la ley, que estudiaban la ley, que traducían la ley y que enseñaban a otros acerca de la ley, no dice que estaban murmurando. No, como a veces pasa, dice, ¿viste lo que dijo? No, dice que en sus corazones comenzaron a pensar dentro de sí mismos, a criticar o a murmurar. Y el segundo milagro que Jesús hace aquí es conocer lo que estaban pensando en sus corazones. Vos estás sentado allí y no sé qué estás pensando en este momento. Quizás alguno está pensando, el pastor va a tardar, se me va a cerrar la fábrica de pastas, los ravioles, ¿no? O, me olvidé de apagar el fuego, dejé el tuco en la cocina. O estoy pensando que esta tarde juega Boca y no sé, no pierdas el tiempo si juega Boca, ni lo mires, ¿no? No hace falta. No sé lo que estás pensando, Dios sí. Y vos estás allí sentado mirándome y no sabés qué estoy pensando, ¿no? Si estoy mirando el peinado de tal persona o si estoy mirando a alguien que está rascándose. Solo Dios sabe, pero Dios sí puede ver lo que hay en tu corazón y en el mío en este momento. Y sabes, a veces creemos que podemos vivir en este mundo engañando a Dios. Y Gálatas capítulo 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay 3 pasajes que quiero compartir con ustedes que van a aparecer en la pantalla. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús.
Podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a nuestros amigos, pero a Dios no podemos ocultarle nada. Y Él sigue haciendo ese milagro hoy en día, conociendo lo que pensamos, aún conociendo nuestra intención con la que hacemos las cosas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que corresponda. Otra vez, dice aquí que Dios va a sacar lo oculto a la luz. Si vos creés que podés engañar a Dios, no podés. Y el último pasaje, Hebreos 4:12, hermoso. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada ni oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay manera de ocultar a Dios. Y Dios allí estaba conociendo lo que estos escribas estaban pensando en sus corazones. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Entonces necesitamos entender que Dios quiere que seamos abiertos y sinceros con Él. Porque Dios sigue haciendo ese milagro hoy en nuestras vidas, de conocer no solamente lo que hay en nuestro corazón, sino las intenciones con las que hacemos las cosas. Y algún día, hermanos, vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. No solo de lo que hicimos, sino de lo que pensamos sobre lo que no hicimos. Un hermoso pasaje que lo leímos con mi esposa mucho en este proceso de la llegada de nuestro nieto, es el Salmo 139, cuando habla, no va a aparecer allí, yo se los leo de aquí, pero cuando habla de cómo Dios nos forma en el vientre, ¿no? Cuando estamos por nacer, pero el salmista comienza diciendo en ese pasaje, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda, mi descanso, y me conoces y conoces bien todos mis caminos. Aún antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me rodeaste, y tu mano pusiste sobre mí. Antes de que yo vaya a hablar, Dios ya sabe lo que voy a decir. Y entonces tenemos que entender que es muy importante recordar en cada momento de nuestras vidas que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. El tercer milagro que Jesús hizo aquí, no solamente el de dar perdón a los pecados y el de conocer lo que había en los corazones de los escribas, es que también Jesús sanó la parálisis o la enfermedad que tenía el hombre paralítico. Versículos 11 y 12 de Marcos dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos. Jesús conocía la verdadera necesidad de este hombre. Él sabía que tenía una parálisis. Él sabía todo antes de que llegara. Él sabía que estaba viniendo con los amigos. Él sabía que lo iban a bajar por el techo. Pero aún así, después de hacer el milagro de perdonar los pecados, Él decidió hacer el milagro de sanar o curar su enfermedad. Ahora, no quiero decirte en esta mañana que Jesús va a sanar toda tu enfermedad, pero sí quiero decirte que Él tiene poder, si Él quiere, para sanar cualquier necesidad que vos tengas. No hay mejor médico sobre la tierra que Jesús. Pero eso no significa que Él va a sanar o está obligado a sanar. Hay pasajes como Jeremías 32, Mateo 19, Lucas 1 y Lucas 18, todos se citan en forma paralela, que dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada. Y si Dios decide que no vamos a sanar, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y quiero animarte a que aún cuando esa situación que viene a nuestra vida, sea una enfermedad, sea una situación económica difícil, sea una situación familiar, sea una situación de relaciones con otras personas, que parece imposible,
Dios sigue haciendo el milagro de obrar con su poder para cambiar esas situaciones. Y a veces esa situación es una prueba que Dios pone en nuestras vidas por un tiempo determinado para producir en nosotros paciencia y que la paciencia termine siendo madurez. Y la pregunta cuando vienen situaciones en nuestras vidas que no entendemos no es ¿por qué? Porque casi siempre cuando algo pasa decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí y no a Él? La pregunta que debemos hacer cuando vienen situaciones difíciles es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué pasó esto? Porque vos tenés un propósito. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. ¿No? Dice Filipenses. Y Jesús aquí hizo el milagro de dar sanidad al paralítico y aún hoy Él tiene el mismo poder para producir en tu vida sanidad en el área que necesites. No estoy predicando aquí el don de sanidad, que se entienda bien, sino que Dios sí tiene poder para hacer milagros en nuestras vidas. Así que encontramos aquí la primera faceta de observar a Jesús en acción y es Él haciendo milagros. 3 milagros, pero también quiero que pensemos en los 4 grupos de personas diferentes que tuvieron esta situación. Y aquí sí quizás nos vamos a identificar nosotros y es donde quiero que el Señor pueda hoy hablar a nuestros corazones bien. El primer grupo que encontramos aquí de personas, o el primer grupo de 1, es el paralítico, o el que estaba paralizado. Una persona sin perdón, porque Jesús tuvo que perdonar sus pecados. Una persona incapaz de avanzar o moverse por sí mismo. Necesitaba de otros. Una persona que sola en la vida no podía hacer absolutamente nada. Y saben, muchas veces dentro de la iglesia hay personas como el paralítico. Personas que están incapaces de avanzar por sí solas y que van a necesitar la ayuda de otros. Ahora, el paralítico podría haber sido alguien orgulloso. Podría haber dicho, no, a mí no me llevan, me llaman un Uber y yo me voy en el Uber, ¿no? Porque hay personas que no les gusta que les ayuden. Sin embargo, él, entendiendo su necesidad, se dio cuenta que necesitaba de otros para poder recibir lo que necesitaba. Y a veces muchos cristianos piensan que pueden andar en la vida solos, siendo incapaces. Saben, la iglesia no es un conjunto de islas. La iglesia es un cuerpo que Dios dice que te ha puesto aquí con un propósito. La iglesia es un cuerpo que funciona con los miembros unidos entre sí. Y cada uno debe cumplir una función, debe cumplir la función para la que Dios lo puso. Y muchas veces somos incapaces y vamos a necesitar de otros para poder hacer lo que necesitamos hacer. Y él necesitó de los amigos, allí estuvieron los amigos, por eso es importante. No es de alguien soberbio, mejor dicho, es de alguien soberbio pedir ayuda, no pedir ayuda. No, yo me voy a arreglar solo porque si yo pido ayuda alguien va a decir, mirá lo que es. No seamos necios en ese sentido. Aquí encontramos a un hombre incapaz y necesitó de otros para poder salir de esa situación. El segundo grupo que observamos aquí es de los 4 amigos del paralítico. Estos me encantan, son personas que estaban listas para llevar a alguien a Jesús. Estaban allí para llevar a este hombre a donde estaba Jesús. Estaban listos para hacer lo necesario, para ayudar a otros. Estaban listos para levantar el techo de una casa si fuera necesario. Ahora, pensemos un poquito en la casa. No sé si la cámara me va a agarrar, pero bueno, yo me gusta moverme. Las casas en esa época no eran como las que nosotros teníamos hoy, ¿no? Que generalmente uno cuando hace una casita hoy, ladrillos, bloques, levanta, después pone las bloques de cemento, los ladrillos sapo, y después tira la buena capa de concreto. Imagínense si estos hombres tenían que levantar ese techo. Tenían que llevar un amolador o un martillo mecánico. Las casas de antes tenían los bloques de piedras, arriba tenían tirantes de madera, ponían a veces un poquito de adobe o algo que endureciera el techo y como una especie de paja con barro, y entonces generalmente las casas tenían una escalera de costadito donde arriba ponían a secar y parte de la comida. Y estos amigos rompieron ese techo de la casa, no es que estaban con pico y pala, como decimos hoy. Pero imagínate el trabajo. Estar allí, llegan, la puerta
abarrotada de gente, no pueden hacer nada. Dijeron, bueno, vamos a suponer que el paralítico se llamaba Charlie. Charlie, hasta acá llegamos. Acá te dejamos. Cuando Jesús salga, por ahí te ve, nos vemos, nos vamos al café. No, ellos dijeron, no podemos entrar. Seguramente gritaron, dijeron, córranse, hay una escalera, hay un techo, vamos para arriba. Deben haber buscado sogas para bajar al paralítico. Yo no sé si alguna vez te ha tocado llevar a alguien alzado, pero cuando vos llevas una persona, bueno, con un baby es lindo, ¿no? Porque no pesa nada, pero imagínate si tenemos que llevar a Tomás. ¿No? Necesitamos 4, 6 por lo menos. Pienso en eso cuando a veces estamos en los velorios, ¿no? Y tenemos que llevar, me acuerdo, el velorio de mi padre o mi madre, y uno tiene, está bien, allí está el peso del cajón que también agrega un poco más, ¿no? Pero cuando tenemos que agarrar el féretro, son 8 personas, ¿no? Y 8 personas estamos caminando diciendo, wow, ¿cómo pesa esto? Porque el paralítico es una persona que no podía hacer nada, el peso era muerto, o sea, no estaba muerto, sino que estaba sobre la camilla. Y estos hombres llevándolo, subiendo la escalera. Imagínense las escaleras con el hombre para que no se caiga, arriba del techo, rompiendo el techo y después de alguna manera bajándolo hasta Jesús. Esta clase de personas, cuando están en la iglesia, son aquellas que ponen a la iglesia en acción. Son esos cristianos que marcan la diferencia a través de su servicio. Son personas que están dispuestas a hacer, sin importar lo que sea necesario hacer. Qué hermoso este grupo de personas. ¿Cuánto necesitamos de esta clase de personas en la iglesia? Si yo te preguntara en esta mañana, sin que lo pienses demasiado, decime 3 áreas en las que la iglesia necesita que vos hagas algo. ¿Podrías decírmelo? 3 áreas. Hablo con el pastor y te digo. Deberíamos saber cuáles son esas áreas para hacer. Deberíamos observar. Me encanta, la última vez que estuve en la iglesia, Gonza estaba en el rinconcito de la izquierda. Ahora tiene un vidrio enorme, está comiendo un Big Mac atrás de... ¿no? Y con Abs allí y con otros hermanos armaron esa linda cabina. Pobre a Dani la llevaron al rincón, la dejaron abandonada allí. Y había allí un equipo de aire que sigue estando, pero ya no lo veo. Y hicieron un hermoso trabajo cerrando allí. Y la iglesia va avanzando porque hay personas que están en acción. ¿Y cuánto necesitamos que toda la iglesia sea como estos 4 amigos? Sirviendo, haciendo lo que sea necesario. El tercer grupo que encontramos aquí son los escribas. Críticos y escépticos. Escépticos significa que no creían, que dudaban, que desconfiaban. Ellos estaban allí sentados, en primera fila. Y Jesús estaba haciendo un milagro. Ya había hecho antes otros. Por eso estaban allí, porque escucharon de lo que hacía Jesús. Y estaban allí sentados. Y en lugar de mirar lo que Jesús estaba haciendo y ver el milagro de que alguien estaba siendo perdonado en sus pecados y ver el milagro de que alguien estaba siendo sanado, estaban allí criticando lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cuántos hay de estos en las iglesias? Nunca nada es suficiente para estas personas. Hace un tiempo escuché una historia que me encantó. Un abuelito, ahora que la puedo usar, ¿no? Porque me identifico, un abuelito con su nieto y un burro, un animal, ¿no? A eso me refiero. Y sí, porque a veces se puede interpretar de otra manera. Y estaban allí con el burro, entonces tenían que viajar, hacer un viaje, y como en la antigüedad no había autopistas, iban por el camino de tierra. Entonces el abuelo toma al nietito y lo pone sobre el burro y toma de la soguita y lo va caminando. Y pasan por la primera aldea, y cuando pasan por la primera aldea la gente los observa y comienza a decir, pero qué desagradecido ese nieto. Él sentado cómodo en el burro y el abuelo, pobre hombre mayor, caminando, llevándolo. El abuelo y el nieto escucharon lo que la gente decía y dijeron, bueno, abuelo, subite vos, déjame que yo voy caminando con el burro. Entonces hicieron el cambio, el abuelo se sentó en el burro. Llegan a la siguiente aldea y la gente de la aldea los mira y dice, qué abuelo, qué bárbaro, qué abusador ese hombre.
Él cómodo en el burro y el nieto tirando del burro, caminando. Entonces escucharon lo que decía la gente y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Subite, vamos los dos en el burro, pobre animal, ¿no? O sea, cargando al abuelo y al nieto. Iban los dos contentos con el burro y llegan a la siguiente aldea y la gente dice, pero qué abusadores de animales que son estos dos. Mirá, pobre animal, cargando a los dos en el burro. Miraron al abuelo y al nieto y dijeron, bueno, la gente nos está criticando, bajemos. Entonces van los dos caminando, llevando los dos caminando el burro por la soga. Cuando llegan a la siguiente aldea, la gente nos mira y dice, pero ¿qué son esos que son? ¿Tienen un animal y van caminando? Nunca vamos a satisfacer a todo el mundo. Pero siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a criticar. No importa lo que hagas. Siempre va a haber gente que va a criticar. Si el pastor va a organizar una conferencia de jóvenes, sí, pero pastor, ¿a usted le parece? ¿Por qué de jóvenes? ¿Por qué no hacemos una conferencia de personas mayores? ¿No? Si vamos a poner las sillas en 4 filas, y no, pastor, ¿por qué ponemos 2 filas y en el medio? O si vamos a bautizar, y si no bauticemos acá, pastor, vayamos a un club, al San Miguel y agarremos la pileta. Siempre va a haber cosas para criticar. Y los escribas estaban allí, en lugar de observar lo que Jesús estaba haciendo, solo estaban para criticar. Y no necesitamos de esta clase de personas en la iglesia. Personas que critican lo que se predica. Personas que critican lo que se hace en los ministerios. Personas que critican las canciones que se cantan o que no se cantan. Personas que critican. Ahora, ¿saben? Déjenme aclarar algo. La crítica constructiva siempre debe ser bienvenida. Si alguien viene a hablar conmigo en la iglesia y me dice, pastor, mire, esto que estamos haciendo lo podemos hacer mejor si lo hacemos de esta manera, ¿qué le parece? Lo que me está diciendo quizás es ayudarme a mejorar algo que necesitamos. Esa crítica constructiva vale, pero si solamente es crítica que destruye y no construye, no sirve de nada. Porque cuando criticamos debemos dar nuestra opinión con el propósito de mejorar lo que se está haciendo, no solamente de destruir. Y los escribas estaban aquí solo para criticar. El cuarto grupo de personas que encontramos aquí es la multitud. Dice que la casa estaba llena. Jesús entró allí a la casa para enseñar la palabra y la casa se llenó. No había lugar, por eso tuvieron que subir al paralítico por el techo. Y ¿saben qué? Me encanta que haya habido mucha gente, pero solo estaban allí estorbando, ocupando un espacio sin hacer nada y sin dejar que otros pudieran hacer algo. Mucha gente dentro de las iglesias hace muy bien el ministerio de calentamiento. ¿Sabés cuál es el ministerio de calentamiento? Venir cada domingo a la iglesia, sentarse en su silla. Es más, hay iglesias donde la gente ya tiene su silla, no digo comprada, pero su silla, ¿no?, reservada de por vida. Nos pasó a nosotros en una iglesia, Tomás parece que se va a acordar, y Patri, estábamos en la iglesia de Torcuato y había una familia, hermosa familia, ¿no?, que ellos se sentaban en el segundo banco del lado, mirando de la plataforma del lado derecho. Y me pasó de ver que había personas que vinieron nuevas, se sentaron allí. Cuando llegó esta familia de la iglesia, le dicen, no, este es nuestro lugar. Por favor, córranse para allá. Está bien, o sea, era su lugar, era lindo, ¿no? De ahí podían ver mejor al pastor. Pero hay muchas personas que van a la iglesia, eligen su asiento, vienen todos los domingos, se sientan, acomodan y lo calientan bien, durante las 2 horas que dura el servicio. Y cuando termina el servicio, se levantan, ven que esté bien calentito y se van. Y ese es su ministerio. El ministerio del calentamiento de asientos. Y necesitamos que la iglesia no tenga multitudes, sino que tenga siervos, que tenga personas que no solamente se sienten, sino que se levanten y hagan. A mí me gusta llamar ese ministerio el ministerio de lo que hace el pez en el agua. ¿Qué hace el pez en el agua? Nada. Y muchas iglesias tienen hermanos que lo único que hacen es hacer lo que hace el pez en el agua. Nada.
Y Dios nos puso aquí no para hacer nada, sino para hacer todo, hasta que Él venga. Conclusión. Esa es la palabra que todos esperan. ¿Amén? Conclusión. Dios quiere tener un momento en tu vida hoy para cambiarlo todo. Dios quiere que tengas un momento con Él para cambiarlo todo. Él sigue teniendo el mismo poder para seguir haciendo milagros en la vida de las personas. Quizás estás aquí y necesites que Dios haga el milagro de perdonar tus pecados. Allí donde estás, sentado. No te voy a pedir que te levantes, ni que vengas aquí adelante, ni que hagas absolutamente nada, pero si te das cuenta hoy que necesitas el perdón de los pecados, tenés que hablar con Dios así en tu corazón. Y la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y necesitas hacer así 3 cosas. En primer lugar, arrepentirte. Decirle a Dios que te das cuenta que eres un pecador o pecadora. Y tenés que, en segundo lugar, creer. Tenés que poner tu fe en lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti. Y en último lugar, recibir el regalo que Dios quiere darte. El perdón de los pecados y la vida eterna. Y en tu corazón podés hablar con Dios allí donde estás y hoy decirle que querés que Él sea tu Salvador. Quizás necesitas entregar a Dios algún área de tu vida donde el pecado te controla, donde todavía luchás cada día en algún área en tu vida personal, en tu vida relacional. Tenés que entregar a Dios ese área, esa mochila que pesa cada día más, dásela al Señor. Él tiene el poder para sacar esa parálisis de tu vida. Él tiene el poder para sacar eso que te estorba. Entregáselo hoy al Señor. Porque Él tiene poder para cambiar esa situación. Quizás hay pensamientos ocultos que Dios conoce y debes entregárselos al Señor. Es increíble el porcentaje, por lo menos estoy aprendiendo allí las estadísticas ahora, el porcentaje de pornografía que hay en la vida de las personas, tanto hombres como mujeres. Más del 60% tiene problemas con la pornografía. Con las redes sociales, con los celulares, con los aparatos tecnológicos, es mucho más fácil a un clic entrar a esos lugares. Quizás estás luchando con pensamientos y necesitas entregárselos al Señor. Quizás estás luchando con la ira, con el enojo, sos de esas personas que reaccionan y que siempre tienen problemas porque no podés pensar antes de hablar. Entregá al Señor ese área. Con lo que estés luchando, Dios tiene el poder hoy para sacar esa incapacidad de tu vida. Quizás necesitas que Dios restaure algo roto. Quizás alguien te falló. Quizás hiciste algo que trajo consecuencias. Dios puede restaurar y sanar eso que está roto. Pero también quiero que te preguntes, ¿con qué clase de grupo de personas te identificas? ¿Con el paralítico? ¿Alguien incapaz de moverse por sí solo? ¿Con los 4 amigos? ¿Personas dispuestas a llevar a otros a Jesús? ¿Personas dispuestas a servir sin importar lo que haya que hacer? ¿Con la multitud? ¿Ocupando el lugar sin hacer nada? ¿O con los escribas? Siendo crítico, pero sin construir nada. Ojalá que al observar esta historia en la que Jesús estuvo en acción, nos desafíe a nosotros a ser como los amigos, personas que están dispuestas a servir. Y que nunca olvidemos el poder que Dios tiene para hacer milagros en nuestras vidas. Me gustaría terminar en oración, pero vamos a ponernos de pie para orar. Y quisiera darte la oportunidad, si estás en esta mañana, aquí, si aún Cristo no es tu Salvador, vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Y siempre me gusta aclarar por qué cerramos los ojos.
no es porque es un rito o porque con los ojos cerrados podemos orar más cerca de Dios, simplemente es para no distraernos. Porque al estar con los ojos abiertos estamos mirando lo que hace el de adelante, lo que hace el de atrás, y con los ojos cerrados podemos concentrarnos entre vos y Dios, solamente, yo y Dios. Y si estás aquí y aún Jesús no te dio el perdón de los pecados, quiero darte la oportunidad para que le puedas pedir a Jesús hoy que haga ese milagro en tu vida. Y así en tu corazón podés hablar con Dios ahora y decirle: Dios, reconozco que soy pecador, pero entiendo que Jesús en la cruz cargó y pagó por ese pecado. Y hoy, por medio de la fe, quiero que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Ahora, no por repetir recibirás el perdón de los pecados, sino por creer en tu corazón. Y si le has pedido a Jesús que haga ese milagro en tu vida, me gustaría orar por ti, me gustaría que me lo indiques por levantar y bajar tu mano. Dice: pastor, ore por mí, yo quiero que Jesús hoy me dé el perdón de los pecados. Alguien aquí en esta mañana le diría a Jesús: quiero que me dé el perdón de los pecados. Quizás estás luchando con áreas en tu vida que tenés que entregarle a Dios. Él puede hacer el milagro de sanar eso que es un estorbo. En tu corazón habla con Dios y decirle en esta mañana: Dios, aquí te lo entrego. Esa área, esos pensamientos, esta acción, aquí está, aquí la pongo en tus manos. Yo no puedo, vos sí. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia tan real y tan impactante de ver que un momento contigo puede cambiar nuestras vidas. Que cada día, Señor, estemos dispuestos a pasar ese momento contigo para que tu poder siga manifestándose en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia aquí en San Miguel, por cada hermano. Pido que en tu gracia y en tu amor ahora nos acompañes para volver con bien a nuestros hogares y podamos glorificarte y honrarte en cada una de las actividades que vamos a llevar adelante. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.